Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a esta, su cuenta en la que hablamos de psicología, filosofía, paradigmas sociales o cualquier tema que a mí me interese. Hoy se me echaron los huevos a hablarles acerca de unos pequeños datitos acerca del alma, dualismo cartesiano, cómo el concepto de alma ha ido cambiando a través del tiempo gracias a la filosofía y la biología, y cómo este concepto que ha ido cambiando y ha ido mutando ha sido bastante importante para la comprensión y para la evolución de la psicología y el entendimiento de la mente humana de una manera mucho más científica. Empecemos. Antiguamente se tenía la noción de que los humanos tenemos una parte espiritual que de alguna manera interactúa con el mundo material. Después la ciencia fue evolucionando y quería entender, conocer y replicar las condiciones y las leyes que interactuaban en nuestro mundo, alrededor de nosotros, como la gravedad, la entropía y demás. Lo interesante aquí es que esto es un poco contradictorio, porque si queremos entender y conocer las leyes de nuestro mundo material y nosotros al ser seres espirituales, ¿no sería un poco contraintuitivo, no sería contradictorio pues conocer las leyes naturales y cómo funciona el mundo? Si es que nosotros nos tomamos como punto de referencia para contrastar estas leyes, pues no habría ningún sentido en comparar algo espiritual con algo material, algo que podríamos llegar a conocer con algo que no conocemos y que no podemos contrastar. No tiene sentido. Y ok, esto nos lleva a una pequeña historia acerca de René Descartes. René Descartes estaba una vez caminando en un parque típico de Francia, viendo sus estatuas, y en un momento él le llamó bastante la estatua de la diosa Dionisia. Él quiso acercarse para verla mucho mejor. En este trayecto se le interpuso la estatua del dios Neptuno. En ese tiempo él no sabía muy bien por qué, pero le parecía que tenía intención, parecía que la estatua del dios Neptuno se quiso interponer en su camino hacia la estatua de la diosa Dionisia. ¿Por qué pasó esto? Bueno, en ese tiempo recién se estaba conociendo las aplicabilidades de los sistemas hidráulicos y al parecer, parece ser, que Descartes de alguna manera hizo o interrumpió este tipo de sistema hidráulico pisando algún tipo de tubería, interrumpiendo algún chorro de agua y haciendo que la estatua del dios Neptuno se moviese y se interpusiese en su camino. Descartes sabía que la estatua del dios Neptuno era un objeto, pero parecía tener intención, y esto le pareció bastante interesante. Descartes profundizó en este fenómeno que le había sucedido y se puso a pensar, ¿no será que los animales son simplemente materia que parecen tener intención? ¿No será que tal vez los humanos son simplemente materia que parecen tener intención? Descartes llegó a la conclusión de que los animales son materiales mecánicos y que los humanos a su vez tienen una naturaleza dual, es decir, que su cuerpo es material, pero lo que mueve su cuerpo es un alma. Es a esto lo que se le conoce rapidito y a medias tintas como dualismo cartesiano. Sin embargo, para todo esto llega un filósofo llamado John Locke, un filósofo mucho más radical, el que dice que la mente humana también es material, la mente humana también está condicionada por las leyes de nuestro mundo material y de nuestra naturaleza, y dice que la mente humana también puede ser estudiada científicamente. A todo esto, y a toda esta aseveración que John Locke menciona, James Mill la denomina materialismo. Ok, la filosofía está muy bien, la filosofía es buena, la filosofía de hecho mediante la lógica puede comprobar la veracidad de una idea, pero simplemente sigue siendo una idea, las ideas en sí mismas no se pueden comprobar. La filosofía nos da una solución, un método, el método empírico. El método empírico es básicamente aplicar y hacer experimentos para demostrar la veracidad de una cosa o su no veracidad. Ok, la historia se va poniendo mucho más interesante y aquí se va aplicando el método empírico. Luigi Galvani, un médico, fisiólogo y hasta físico, una vez, no me pregunten por qué ni cómo, en una mesa se encontró unas ancas de rana de una rana desmembrada. Por la estática del ambiente, las ancas de rana se movían y parecían tener intención. Luigi Galvani quería demostrar que las ancas de rana ni las ranas tenían alma. Y no sería, por ejemplo, pensémoslo un momento, si es que las ancas de rana de alguna manera tienen alma, ¿no sería que cuando desmembras a la rana, cuando la matas y la divides en sus partes, el alma de la rana deja su cuerpo y lo único que deja es material biológico? Al final es simplemente materia. Luigi Galvani demostró que mediante la aplicación de corriente, los músculos de las ancas de la rana se podían mover, pareciendo que tenían nuevamente intención, demostrando así que a lo mucho el funcionamiento de la rana es un sistema electroquímico. Y ok, está muy bien, René Descartes dijo que los animales eran material mecánico, pero ¿no será que los humanos también? Se va poniendo mucho más interesante. Ahora vamos a hablar de Paul von Broca, un médico del siglo XIX que en un momento dado quiso visitar diferentes instituciones médicas para poder ver a diferentes pacientes que tenían sintomatología similar. ¿Cuál era esta sintomatología? Estos pacientes tú les podías decir algo, tú les podías pedir algo, ellos podían acatar esa orden o esa petición. Por ejemplo, por favor, pásame un vaso con agua, lo hacían. Ve y apaga ese foco, lo hacían. Ellos podían entender lo que tú les decías. Ellos eran capaces de entender el lenguaje, pero ellos eran incapaces de reproducir el lenguaje, no podían hablar, se les imposibilitaba bastante o simplemente eran incapaces de hacerlo. Para todo esto, a Paul Broca le pareció bastante interesante, así que Paul Broca les propuso un trato y les dijo: ¿qué les parece si cuando ustedes mueran yo extraigo sus cerebros y los estudio? Muchos de estos pacientes dijeron que sí, bastantes, de hecho.
Y cuando Paul Broca hizo efectivo este dato y vio sus cerebros, la zona que nosotros ahora denominamos área de Broca se encontraba con daño cerebral, estaba bastante dañada, deteriorada. Estudios posteriores demostraron que algunos pacientes tenían sintomatología diametralmente opuesta. Era como el mismo problema pero con los síntomas invertidos. Estos pacientes podían reproducir el lenguaje, pero eran incapaces de entender lo que se les decía. Y cuando se vio su cerebro, se vio que tenían daño en el área que ahora nosotros conocemos como área de Wernicke. ¿Qué es el área de Broca y qué es el área de Wernicke? Bueno, estas dos son básicamente secciones de nuestros cerebros que están mucho más dedicadas al lenguaje. El área de Broca está más dedicada para la emisión del lenguaje y el área de Wernicke está más dedicada para la recepción del lenguaje. Los resultados de estos investigadores y los hallazgos que hicieron tanto Paul Broca como Luigi Galvani fueron contundentes para decirnos que tanto el cerebro como otras máquinas funcionan con diferentes partes y que de hecho el funcionamiento correcto de todas estas partes hace que constituya lo que nuestro cerebro es y que funcione correctamente. A esta idea se lo llama localismo. Al igual que un auto, al igual que otras máquinas, por ejemplo, un automóvil tiene su volante, que hace una función específica, tiene su cinturón, que hace una función específica, tiene su escape, que hace una función específica. Sin embargo, todas por separado necesariamente no hacen nada. Sin embargo, todas juntas conforman un sistema complejo que funciona, que conocemos como un automóvil. Asimismo, el correcto funcionamiento de tu cerebro, de las partes de tu cerebro e incluso de tu cuerpo, constituyen tu complejidad biológica, haciendo que tú funciones. Los resultados que nos brindan Paul Broca y Luigi Galvani hacen referencia y apuntan a la visión filosófica de que somos seres materiales. Yo he dicho esto bastantes veces y de hecho lo dije alguna vez en un video, somos víctimas de nuestro contexto, ya sea económico, antropológico, sociocultural, sociopolítico, lo que sea, somos víctimas de nuestro contexto. Es bastante interesante, aquí les va el dato. En esta época de cuestionamiento y de hallazgos acerca de esto, de la mente humana y del funcionamiento del cerebro, se estaba escribiendo la obra de Frankenstein. La obra de Frankenstein básicamente retrata cómo, al unir diferentes partes de humanos y simplemente aplicarle corriente como Luigi Galvani, este ser humano, entre comillas, iba a vivir o funcionar como una máquina. El resultado en Frankenstein no fue el epítome de lo que un ser humano es o podría ser. Sin embargo, encarna bastante bien el concepto de que posiblemente los humanos somos seres materiales. Y si es que somos seres materiales, esto abre la puerta y la posibilidad al estudio del comportamiento humano. Y si es que es así, este comportamiento humano está condicionado por las leyes naturales que nos rodean y así poderlo entender de manera científica. Espero que te haya gustado este video, espero que no haya sido muy rápido, espero que no haya sido muy lento. Si te gustó, dale en el like. Si quieres compartir, corregir o aportar algo más, por favor coméntalo. Si te gustó mucho más, por favor dale los 3 puntitos en el botoncito amarillo. No le envías a nadie, simplemente haces que mi video aparezca para más personas. Si quieres ver más después, dale en el más para que después en el algoritmo te vaya apareciendo mis videos. Y si yo te caí bien, ve a Instagram, ahí subo cosas cagadas, no necesariamente educación, a veces sí. Muchas gracias por verme y hasta luego.